Sí, voy a... Vale, y luego el corto. Vale, pues se lo digo así. Muy bien. ¿Ya? Pues según no, ahora sí. Ahora bai. Egunon guztioi, muchísimas gracias por venir. No sabéis la ilusión que nos hace este día después de tanto trabajo y en condiciones, como os podéis imaginar, pues que no han sido las más fáciles. Así que nos gustaría empezar presentándoos los dos vídeos que hemos creado para estas dos campañas que hoy os venimos a presentar. En realidad es una, pero que hemos dividido en dos. Una es una campaña pensada más para el público local, muy local, es decir, donostiarras, guipuzcoanos y todo el País Vasco. Y luego una campaña nacional / internacional que se desarrollará la nacional a partir de ahora y la internacional en breve. Así que, si os parece, vamos a empezar por el vídeo de Respira San Sebastián, que es el claim que hemos ideado para esta campaña nacional. Respira calma. Respira belleza. Este verano, respira San Sebastián. Este verano, este otoño, este invierno, iremos respirando San Sebastián por mucho tiempo. La segunda campaña es la campaña local, como os contaba, que tiene un claim que nos salió del alma, ¿verdad, Isabel? Este verano me quedo por aquí. Y esto es lo que va a pasar, que este verano muchos nos vamos a quedar por aquí y eso es lo que hemos pensado. Este verano me quedo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y por aquí, para hacer esto y esto. Este verano me quedo por aquí, este verano me quedo por la Donostia. Elige más de un plan y acumula descuentos en sansebastianturismo.arroz. Muy bien, pues queríamos empezar con estas imágenes para que os fuerais metiendo en materia. Repito, el buenos días, el egunon a todo el mundo. Os comentaba que estamos realmente ilusionadas. Nosotros empezamos a trabajar en esta campaña, Ainhoa Córdoba, que anda por aquí, Isabel, directora, y nuestra Carmen de marketing y yo, la última semana de marzo, como os podéis imaginar, en pleno confinamiento, cada una en una punta de una sala de una San Sebastián Turismo cerrada, que, bueno, nos daba mucha pena, ¿no? Estábamos, como todos en aquel momento, estábamos con una sensación totalmente de pérdida, de que es algo, una experiencia que no habíamos vivido nunca. Nos sentábamos a hablar, nos retroalimentábamos de energía. Yo creo que salíamos de las reuniones con una energía terrible y en esas situaciones de calma, de reflexión, porque era un momento para reflexionar, para no tomar decisiones al tuntún, fuimos dando forma a estas dos campañas que hoy os venimos a presentar. Están muy pensadas y muy meditadas, os la presentará Isabel dentro de un momento. Yo os quería contar cómo llegamos a ellas. Nosotros creemos que esto de este verano me quedo por aquí, que puede parecer que es solamente por lo que hemos vivido, por la dichosa pandemia, yo espero que sea una campaña que llegue para quedarse. Las ciudades son para disfrutarlas todos. No hay diferencia entre los de aquí y los de fuera. No puede ser, el otro día presentábamos la ciudad de San Sebastián, el catamarán, y nos comentaban que más del 50% de la población de San Sebastián no se ha subido a la ciudad de San Sebastián. Y cuando nuestra ciudad se entiende mucho mejor desde el mar, ¿no? Está Iruchulo, que a mí me contaron que así se llamaba la ciudad y que entendí perfectamente la primera vez que vi la bahía desde el mar. Hay que subir a Olía, hay que disfrutar de nuestra ciudad, de nuestra parte vieja maravillosa, nuestra parte vieja maravillosa. Por lo cual, esta campaña, que parece que está hecha solo para este dichoso COVID,
la COVID, que es en femenino, que hemos tenido, que estamos padeciendo todavía, no olvidemos que seguimos padeciendo, es una campaña que yo espero que llegue para quedarse y que cambie esa mentalidad que no solamente ocurre aquí. Mirad, en Barcelona, que sabéis que es mi ciudad, más del 50% también no ha estado nunca la Sagrada Familia. Es decir, que esto es algo que ocurre en muchos sitios. Así que este año espero que los barceloneses suban a la Sagrada Familia, pero no me preocupe de ello. Me preocupo de que nuestra gente, de que nuestros ciudadanos y que todos nosotros disfrutemos de este verano en San Sebastián, porque este verano me quedo por aquí. La segunda campaña, también nos dimos cuenta que deberíamos de explicar a todo el mundo que San Sebastián es un destino confortable, sano, seguro, pero es que lo viene siendo hace 175 años. Yo no me canso de recordar que el motivo por el cual San Sebastián es de las ciudades pioneras en cuanto al turismo en España es porque aquí vendíamos salud, aquí venían buscando el clima, los baños de mar, esos balnearios maravillosos que tanto sabía en aquel momento. Y 175 años después seguimos vendiendo eso. Nosotros vendemos un turismo relajado, tranquilo. Por eso es sostenible porque vienen buscando nuestra esencia, nuestra cultura gastronómica, lo que yo llamo el Donostia Way of Life, nuestra manera de vivir, que seguro que sabéis que es la envidia de todo aquel que viene. Seguro que os han dicho muchas veces qué bien vivís. A mí me lo han dicho mucho y a mí me encanta, pues vivimos muy bien. Así que esta segunda campaña, el Respira San Sebastián, nos pareció que explicaba muy bien, respira San Sebastián y vive como nosotros vivimos 365 días al año. Veréis que a mi derecha tenemos a Itziar Maabe del Banco Sabadell. No es casualidad que esté aquí, estamos muy contentos porque también este año inauguramos otra idea. Otra idea que no es nueva, porque, por ejemplo, nuestra cultura la viene utilizando hace muchos años, que es la colaboración público-privada. Uno de los festivales más importantes de esta ciudad, el Heineken Jazz al Día, es Heineken Jazz al Día. Pensamos que era el momento de que turismo optara por esta colaboración público-privada, puesto que esa línea, como os decía yo antes, dentro de los de fuera y los de aquí queda borrada, y queda borrada, yo espero, para siempre. Y pasábamos a ser buenos cómplices de marcas, como en este caso Banco de Sabadell, cuyo lema siempre es ahí donde tú estés, que es una cosa que a mí me gusta mucho, estar donde estés, que es un claim que a mí me gusta mucho, ahora nos lo va a contar Itziar. Y estrenamos una colaboración, un patrocinio por parte del Banco Sabadell precisamente de la campaña Este verano me quedo por aquí. Veréis que toda la campaña lleva su logotipo. Pero no es solamente una colaboración económica, por supuesto. Es una colaboración de filosofía de vida, es una colaboración de entender exactamente como entendemos nosotros, que debemos estar al lado de los nuestros, al lado de nuestro sector, que ha quedado evidentemente muy maltrecho por la situación y que le está costando recuperar y que le va a costar recuperar. Por eso ese consumo interior, ese veranear en Donosti, intentar ver la bahía por primera vez, eso es algo que yo he hecho y que posiblemente vosotros no. Yo vi la bahía por primera vez y sigo enamorada de ella. Vosotros ya nacisteis con ella y entonces no tenéis ese primer impacto. Yo lo tuve y os puedo asegurar, maravilloso. Así que, iniciamos esta colaboración público-privada, que, repito, también ha llegado para quedarse porque se va a prolongar en el tiempo. La primera empresa que incorporamos es Banco de Sabadell. Va a haber alguna más, no mucha más, porque lo que se patrocina no es San Sebastián Turismo, sino son acciones que realiza San Sebastián Turismo, por ejemplo, algunas de turismo sostenible que más adelante ya os explicaremos. Así que le paso la palabra a Itziar Maabe para que nos cuente el por qué está aquí y espero que esté tan feliz como lo estamos nosotras. Muchas gracias. Muy feliz, Cristina Villasquer, por tus palabras. Desde Banco Sabadell, desde luego, estamos encantados de poder apoyar y participar en esta campaña tan importante para el turismo de Donosti y más en los momentos tan excepcionales que estamos viviendo todos, ¿no? Banco Sabadell ha acompañado al sector turístico desde el minuto 1 en que se desató la crisis por el coronavirus para garantizar la liquidez a las empresas en un contexto de paralización de la actividad. Contamos con un servicio especializado para las empresas del sector turístico, BS Negocio Turístico, siendo hoy por hoy uno de los principales proveedores financieros de las empresas turísticas. El 80% de nuestros
Proyectos turísticos financiados en Banco Sabadell incluyen iniciativas de sostenibilidad, que también es algo que vosotros pues, estáis apoyando y estáis defendiendo y algo que hoy en día pues, no podemos dejarlo de lado. El turismo es un sector clave, no hay duda, y es uno de los principales motores de la economía de un país y de una ciudad como San Sebastián. Lo hemos estado comentando antes y la verdad es que el turismo es vital, es vida para una ciudad como Donosti. Todos nos hemos tenido que adecuar a las nuevas circunstancias en un tiempo récord y sin perder un ápice de calidad de servicio. Calidad de servicio, que es lo que los turistas, los consumidores más valoramos y más en estas circunstancias, como tú bien nos decías, Cristina. En este contexto, el sector turístico también se adecua a las nuevas circunstancias y desde el Banco Sabadell vamos a acompañarles y dar cobertura a medida de sus necesidades financieras. Banco Sabadell ha apoyado desde siempre iniciativas aquí en Donosti, desde el comercio y ahora con esta campaña de turismo, pues también vamos a apoyar al turismo y a todo lo que ello conlleva. Yo, por mi parte, desde luego, no tengo ninguna duda que este verano me quedo por aquí. Me quedo por aquí, en la mejor playa de Europa, me montaré en el funicular, subiré Geldo, a Irgulía y a donde haga falta. Y espero que el resto de la gente que vive en Guipúzcoa y en toda España pues nos acompañe, ¿no?, en estas iniciativas tan extraordinarias que nos habéis presentado. Mi esker. Muchas gracias. Bueno, pues ahora Isabel Aguirre-Zabala, directora de San Sebastián Turismo, os va a explicar con mucho más detalle las dos campañas y bueno, espero que realmente os gusten y sobre todo que nos ayudéis muchísimo a que lleguen a todas partes. Muchas gracias. Un guztioi. Bajar un poquito a nivel más práctico de estas dos campañas que os hemos enunciado después de, como decía Cristina, un periodo de reflexión y de adaptación a la circunstancia y al nuevo mercado con el que tenemos que trabajar en este momento. En concreto, este verano me quedo por aquí. Es una campaña muy pensada en clave local y también en clave local de disfrute. El donostiarra, el guipuzcoano, el euskaldun que este verano se vaya a quedar por aquí, que tenga también un motivo de alegría y una excusa de ocio para descubrir rincones y lugares que posiblemente nunca se le hayan pasado por la cabeza visitar porque siempre ha visto la ciudad desde una perspectiva ciudadana ya conocida, lo que decía Cristina. Ya hemos nacido con la Concha. Intentar, cambiar el chip y tener la mente un poco en blanco y dejarnos seducir por esas ofertas que tiene la ciudad, que van desde toda la oferta museística, paseos en bicicleta, a pie, actividades náuticas, etcétera. Todas ellas, además, con un aliciente muy importante desde nuestro punto de vista, que es una campaña de descuentos para adquirir estos productos. Estos productos están a la venta tanto en nuestra web, sansebastianturismo.eus, como en la oficina, en nuestra oficina de información en el Boulevard. Y comprando un segundo producto se aplica un descuento, me voy a poner las gafas para no equivocarme, de un 10%. Si nos animamos y compramos 3 productos, pues subimos a un 15% de descuento. Y si ya nos hemos quedado con más ganas y nos animamos con un cuarto producto, tendremos un 25% de descuento en 4 actividades. Creo que es un incentivo tanto para el donostiarra y no olvidemos que también es un incentivo para el consumo y para las empresas locales. Las más de 330 empresas que forman parte de San Sebastián Turismo, que claramente se ven beneficiadas con esta campaña. Esto en cuanto a la campaña de este verano me quedo por aquí, que espero que nos veamos todos por aquí, disfrutando y descubriendo una ciudad con una perspectiva diferente a la que teníamos hasta ahora. Y, en segundo lugar, respira San Sebastián. Es un poco el mensaje que yo creo que todos necesitamos, esa sensación de libertad, de poder respirar con calma. Para el público que este año pues posiblemente no vaya a hacer viajes de larga distancia y, pues que San Sebastián siempre ha sido un destino aspiracional y que este año, pues respirar San Sebastián yo creo que puede ser un gran gancho. Más allá de las imágenes, de la calidad que queremos transmitir, del sosiego y de la calma, también hemos puesto en marcha una landing en la cual se van a ir volcando, no le quiero llamar ofertas, promociones especiales, productos de valor añadido,
tanto por parte de hoteles, como por ejemplo el Hotel de Londres, el Hotel Villa Favorita, la Sala Plaza, Arrizul Congress, Sansevey, como por parte de recursos como La Perla, Chidalecu, Cursal, que no son más que el principio. Se irán sumando más propuestas a esta campaña que, como decía Cristina, es este verano Respira San Sebastián, este otoño Respira San Sebastián, este año Respira San Sebastián, y que se irá abriendo al mercado internacional, bueno, pasito a pasito, a medida que también la situación de movilidad sea más clara y podamos ir avanzando con este mensaje. Y, perdón, hay un tercer punto, más allá de las campañas que hemos puesto en marcha de cara a este verano, no podemos olvidar, bueno, el arduo trabajo que hay detrás en toda la campaña de comunicación con la actualización constante de contenidos en web, redes sociales, relación con medios tanto nacionales como internacionales para facilitarles contenidos nuevos y también, bueno, imágenes de 360 grados, vídeos que iremos proyectando a lo largo de todo lo que queda de año, mini píldoras de 30-40 segundos, vídeos sugerentes de la ciudad, con lo cual tenemos dos campañas y un trabajo, bueno, que se mantiene pero que también ayuda a potenciar, bueno, todo el turismo a lo largo de este año. Esta segunda, que no es exactamente una promoción, pero esta oferta que nos hacen algunos de nuestros socios, como hablabas de Hotel de Londres, etcétera, le hemos llamado el date un capricho. Nos parece curioso, ¿no? Ya que este verano me quedo por aquí, pues me doy un capricho y paso una noche en Hotel de Londres maravillosamente bien, ¿no? Entonces, la verdad es que ha tenido mucho éxito y yo os invito a que entréis en la web y veáis los caprichos que os podéis dar este verano, que realmente son muy tentadores. Bueno, si tenéis alguna pregunta, aquí estamos para responderlas. Bai, zu pixkat, laburpena. Bueno, esan dugun bezala, Donostia turismoa errealitate berria egokitu da eta bi kanpaina osagarria abiarazti ditu. Alde batetik ude honetan hemen geratuko naiz, herritarrei eta gertuko bisitariei zuzendutako kanpaina da. Beste aldetik, estatuko publikoari zuzendutako Arnastu Donostia kanpaina da. Kasu honetan, nazioarteko publikoarentzat zabalduz joango da bidaiatzeko aukera irekitzen diren heinean. Eta konkretuki, uda honetan hemen geratuko naiz. Esan dudan bezala, bertako eta gertuko bisitariei zuzendutako kanpaina da. Hiria, lurraldea, betaurreko berriekin ikusteko eta gozatzeko proposamena da. Eta baita tokiko kontsumoa sustatzeko eta tokiko enpresa laguntzeko ere. Kanpaina honen bitartez, donostiarrak eta inguruko bisitariak animatu nahi dugu esperientziak berraukitzera. Museoak, bisita gidatuak oinez edo bizikletaz, ur jarduerak naturan, txangoak eta bar. Eta kontsumoa sustratzeko gainera, Donosti Turismoak deskontu promozio berezi bat aterako du. Bi turismo jarduera erosiz gero, 10% deskontutako da. 3 jarduera erosiz gero, 15%. Eta 4 erosita, 15%. Azken finean, zenbat eta gehiago erosi, orduan eta gehiago aurkeztu. Esperientzia eskuragai egongo dira, bai gure web orrialdean, sansebastianturismoa.eus web orrialdean, eta bai turismo bulegoan. Beste aldetik, bigarren kanpaina Arnastu Donostia, estatuko publikoari zuzendutako kanpaina bat da. Irudien edertasunaren bidez eta sensazioetan oinarritatuko kontakizun baten bidez iradokitzen du Donostiak turismo gune moduan eta ongizartearen ikur moduan duen kalitatea. Ongizatea eta lasaitasuna transmititu nahi dugu. Eta baita Donostia Turismoaren web orriak online edo Donostia Turismoko turismo bulegoan eskuratzeko proposamena bereziak egongo dira eskuragai. Lehen aipatu dudan hoteleko proposamenak, adibidez, Hotel Londres, Villa Favorita, la Sala Plaza, Arrizul Congress, Sansevey, eta baita La Perla, eta basa zentroa Txidaleku eta Kasino Kursal daude proposamen bereziak. Denborarekin proposamen gehiago gehituko dira. Eta hirugarrena, baino
ez azkena, bi kanpaina horiez gain eguneroko lana oso garrantzitsua da. Donostia Turismoak oro eguneratzen du bere web horri eta sare sozialeko edukia. Eta horretarako, erabiltzen dugu bideo minipilulak, bideo eta irudi bidezko blog esperientziak, 360ko panoramikak, erreportajeak eta hedabide nazional eta nazioarteko hiriari buruzko egindako gomedioak. Eta hau da, laburbilduz, bi kanpaina eta eguneroko lana. No, no es el concepto de descuentos, sino que es el concepto de oferta especial, productos con un valor añadido, que no son los productos que habitualmente puede ofrecer, en este caso, los hoteles o la Talaso, sino que son propuestas especiales para la ocasión. Más que por precio, por valor, por suma de oferta, de propuesta. Creo que nos ha preguntado por el Respira San Sebastián, ¿no? Perdón. Por este verano me quedo por aquí. ¿Has dicho este verano me quedo por aquí o Respira San Sebastián? No, has dicho que si Respira San Sebastián, vale, sí, ¿no? Sí. Eso es. Sí. Así como este verano me quedo por aquí, son actividades muy concretas, visita museos, excursiones, paseos en bicicleta, etcétera. Y sí acumulas descuentos, 2 productos 10, 15, 25 hasta 4. En el caso de Respira San Sebastián es más haber pensado en una oferta diferente a lo que han podido ofrecer pues diferentes infraestructuras y recursos a lo largo del año. Un poco más con esa clave de algo especial, un poco lo que decía Cristina con la idea de capricho. Están en la web, no tengo en la cabeza los descuentos porque dependen de cada uno de los establecimientos. Es decir, hacemos de facilitadores en este caso de las propuestas de valor añadido que ofrecen nuestros socios. No sé si me he explicado. ¿Y la campaña para esa comunidad de Euskadi va a ser solamente a través de redes sociales o ha pensado? La tengo aquí, para no dejarme nada. Sí, es bastante ambiciosa. Y ahora es cuando no la encuentro. Aquí está. Se difundirá a nivel estatal a través de publicidad programática online, Search, Display, Discovery, YouTube, Facebook, Instagram Ads, con un alcance de más de 40 millones de impresiones a través de prensa online estatal, fundamentalmente online, dirigida a un público segmentado. Y la campaña se irá difundiendo, lo que os comentaba antes, a nivel internacional a medida que las fronteras se vayan abriendo y el consumidor tenga algo más de posibilidades de movimiento. Sí, recordar a aquellos que nos están siguiendo por streaming que si quieren hacer alguna pregunta por WhatsApp la contestaremos encantados. Al WhatsApp de Juan Carlos. Importante. Si no me llega. Pues si no hay ninguna pregunta más, pues os agradecemos muchísimo. Es que ricasco. Venga, mila esker. He dicho más que beber agua toda la mañana. He dicho más que beber agua toda la mañana. Tienes la boca seca, eso es por los micros. Ya, es que se hace difícil hablar.